Tengo un... I have a dream. Tengo un sueño en el corazón, un deseo que creo que Dios lo puso. Y es que toda la iglesia, todos los que estamos aquí, todos vosotros, yo, todos los que están de vacaciones, los que están en otros lugares en estos días, todas las congregaciones en cada uno de los lugares donde estemos, deseamos esto de la revelación del Espíritu. Revelación espiritual. Yo les decía, nosotros esencialmente los seres humanos somos alma, somos ese conglomerado que llamamos alma, donde está nuestras emociones, nuestros pensamientos, nuestra voluntad. Por lo tanto, es donde está nuestra identidad, nuestro ser, ¿no? La identidad de lo que somos. Y Dios nos ha dado un cuerpo para relacionarnos con el exterior, pero Dios nos ha dado espíritu para tener comunión con Dios. Nosotros elegimos cómo vivimos. Adán tomó la decisión de vivir sentado en el ventanal donde él lo veía todo. Él quería saberlo, él quería escudriñarlo, él quería inquirir solo, él quería preguntarse y responderse. Él quería la sabiduría, quería tener el control de lo moral, como hacen muchas iglesias cristianas. Saber el bien y el mal por encima de Dios, ¿no? ¿No les ha pasado eso? No que habéis estado sometido al juicio de algún cristiano evangélico, sino que vosotros habéis juzgado a otro. Y nos creemos que estamos sobre el bien y el mal. Este está haciendo bien, este está haciendo mal, ¿no? Esa es la mente de Adán, ¿vale? Adán eligió eso, el ventanal de la deducción, el ventanal del comedero de cabeza. Y Dios le había dicho, ve al árbol de la vida. Porque si comes del otro árbol sin la vida, morirás, te apartarás de la vida. La muerte es la ausencia de la vida. Entonces Adán decidió vivir sobre sí mismo, ser un Dios en sí mismo. Pero cuando nosotros volvemos el alma a Dios, cuando nosotros giramos el alma hacia Dios, hacia la vida, allí aparece algo que va más allá del conocimiento intelectual y es la revelación del Espíritu. Todo lo que tiene que ver con las verdades de Dios nos tienen que ser reveladas. Y esto es un milagro en la vida. Es un milagro que sucede dentro de nuestro ser. Es a veces simplemente poder entender más allá de nuestra lógica. La lógica necesita la experiencia para sacar las conclusiones sobre lo que puede suceder o lo que está sucediendo. Pero la revelación puede exceder esta lógica. Nosotros decimos 2 más 2 es 4, porque lo sabemos, pero Dios puede revelarnos que en algún momento de la vida 2 más 2 van a ser 8. Y eso es revelación. Y necesitamos esto. La verdadera fe nace de la revelación del Espíritu y no de las conclusiones de nuestra mente sobre el futuro o sobre el presente. Por eso le pido a Dios que salgamos de aquí deseando, buscando esta revelación espiritual que nos hace ver y entrar en el reino de los cielos. Y esa revelación que no solamente tiene que ver con el reino de los cielos en lo espiritual, sino en su manifestación física, que es la iglesia de Cristo. Nosotros muchas veces hablamos de iglesia y confundimos porque hoy iglesia, el término iglesia tiene mucha connotación social, cultural, hasta institucional. Pero la iglesia literalmente, eclesia en griego, significa la reunión, la congregación de los hijos de Dios, de los santos. Es el mismo concepto en griego que es sinagoga en hebreo, era la congregación de aquellos que son los hijos de Dios. Es los hijos. No toda congregación es iglesia. La iglesia es el cuerpo. Mucha gente se congrega, pero no todos son iglesia. Por eso necesitamos esta revelación. Pero bueno, antes de seguir vamos a volver a leer Juan 3, versículo 1. Le decía el domingo pasado, había un hombre, le decía Jesús a Nicodemo, decía Juan, ¿no? Esta historia de Jesús y Nicodemo. Había un hombre de los fariseos, de los maestros, que se llamaba Nicodemo, un principal de los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si no está Dios con él. Y respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Más adelante Jesús le decía: si no naces del agua y del Espíritu no podrás entrar en el reino de Dios.
Recuerda que la mayoría de los fariseos decían que Jesús hacía milagros por el poder de Satanás. Este hombre viene, jefe de entre los fariseos, un rabino de rabinos, y dice, yo no creo eso. Yo creo que las cosas que tú haces, las haces porque Dios está contigo. Yo creo que Dios te envió. En otras palabras está diciendo, creo que tú eres el Mesías. Ahora, con todo esto tú dirías, wow, Nicodemo está ahí, ¿no? Qué maravilla, es un discípulo más. Pero Jesús se descuelga con esto. Si no naces de nuevo, nunca verás. Si no naces de nuevo, nunca entrarás. Por eso Jesús hablaba de la importancia de la revelación. Podemos hablar toda la vida de religión, pero no entender absolutamente nada. Necesitamos este milagro maravilloso. Nosotros pensamos que la vida cristiana tiene que ver con la bondad, con el hacer el bien a la gente, y no hemos entendido nada. Necesitamos esta revelación. Necesitamos ver con ojos diferentes. Jesús habla de que se nos revele el reino de los cielos, y yo quiero hablarte de eso ahora, de la revelación del reino, y de la revelación del reino entre nosotros, que es la iglesia de Cristo. Por eso preferí dejar la Santa Cena para después de la predicación. Por eso la única manera de ver y entender y entrar en el reino es esta revelación que nosotros necesitamos. Pablo le decía a Timoteo, considera lo que te digo y Dios te da entendimiento en todo. O sea, yo puedo hablar, pero si tú no entiendes por medio del Espíritu Santo, decía Pablo, no lo vas a entender nunca. No es una cuestión solo de mente. Esto deberíamos tomar nota los padres, las madres, que a veces nosotros intentamos que solo razonando, nuestros hijos cambien. Ellos necesitan el milagro de la revelación. Si Él no se muestra realmente. Por eso, sin revelación nos quedamos en un evangelio solo teológico y psicológico. Hablamos de psicología, de teología, todo está muy bien, pero la teología sin la revelación del Espíritu es solo filosofía. Solo conocimiento, deducción mental, lectura de la Biblia y tratar de deducir las cosas. Solo razón, solo lógica, pero no entendemos estas cosas. No te estoy hablando de empezar la vida cristiana con el entendimiento intelectual, sino al revés, que el entendimiento intelectual sea transformado por la revelación del Espíritu. ¿Entiendes lo que digo? No es tratar de entender para llegar a Dios, sino que Dios me alcance por medio de su Espíritu para que yo entienda lo que no entendía. Es un milagro. Le pido a Dios que después de esta predicación todos vayamos a casa a orar y le digamos, Señor, yo necesito que tú te reveles a mí. Yo necesito que me reveles las cosas espirituales. Porque a veces no entiendo. Hay preguntas que nosotros tenemos que nunca tendrán respuesta. El libro de Job habla precisamente de esto. El libro de Job muestra la lucha de un hombre que lo sabe todo, que es muy correcto, que es recto, que es un hombre justo. Pero al final de los días, él termina diciendo, al final del libro, él termina diciendo, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Es exactamente lo mismo que decía Jesús. Por eso, si no tenemos revelación, en muchos casos, los que venís de Latinoamérica, en lugares de mayor carencia y sobre todo con una influencia política de revoluciones, de pensamientos de lo que hoy se entiende por izquierda, por comunismo, tenemos que tener mucho cuidado porque el evangelio termina siendo algo solo social. Y hablamos del Jesús histórico, del Jesús bondadoso que daba de comer a los pobres, que sanaba a los enfermos, y se termina siendo un evangelio en el cual todos los necesitados y los pobres, independientemente de su actitud y de su corazón, son hijos de Dios y Dios los bendice, ¿no? Y se habla de un Jesús solo de milagros. En esa imagen se dice, Jesús te sale al encuentro, Jesús te ama y camina contigo. No está mal todo esto. Esto es una verdad, pero hoy Jesús físicamente no está aquí. Hoy está la presencia del Espíritu Santo y nosotros estamos unidos al Cristo que ha resucitado. Si yo no entiendo todo este progreso, el Mesías prometido, el Mesías, el Jesús físico, el humano, el que estuvo mostrando el corazón del Padre, mostrando el amor del Padre, mostrando el reino de los cielos. Pero Jesús murió con un propósito y resucitó con un propósito. Y hoy está sentado a la diestra del Padre con un propósito. Y hoy nosotros tenemos el Espíritu de Dios. Claro que Jesús está en mí, pero Jesús está en mí porque yo estoy unido a Cristo en el cielo. Amén. No es que yo camino aquí independiente y Él viene a caminar conmigo. Es algo místico. Pero esto es porque no hay revelación. Tratamos de entender desde el punto de vista social, carencial, el amor de Dios. Pero no hay revelación.
Porque nos quedamos solo mirando nuestras propias necesidades, nos quedamos mirando solo las necesidades humanas. Vamos a orar solo para que Dios te solucione la vida, para que Dios te atienda, y al fin y al cabo todo se centra en que el ser humano solucione sus problemas. Jesús hacía todo esto. Claro que Jesús sanaba, claro que Jesús liberaba, claro que Jesús caminaba con la gente, claro que seguimos creyendo en este Jesús. Pero saben, Jesús no lo hacía solo por solucionar problemas. De hecho, a Marta y a María no les solucionó el problema. A Marta y a María se los agravó. Porque Él decidió llegar 4 días después que Lázaro había muerto. Por lo tanto, el propósito de Jesús no era solo la solución de un problema, sino mostrar el poder de Dios que se manifestaría más adelante en la resurrección y de esta manera mostrar el reino de los cielos. El último milagro que Jesús hizo, por lo menos uno de los últimos milagros de Jesús, fue precisamente resucitar a Lázaro. Y no fue para solucionar un problema solamente. Él provocó de alguna manera que Lázaro muriera, porque Marta y María dijeron, tú lo podrías haber evitado. Jesús no lo evitó. Y Jesús llegó con un propósito tarde. Y el propósito por el cual Jesús llegó tarde era resucitar a este hombre que ya llevaba 3 días y medio muerto y mostrar que que Dios tenía la autoridad sobre la vida y sobre la muerte y que Jesús iba a resucitar. O sea que todo tenía un propósito que está claro que yo sigo creyendo, creo en los milagros, creo que Dios sigue haciendo milagros, creo que Jesús muchas veces nos va a solucionar los problemas. Pero el propósito de Dios no es que solucionar nuestros problemas. El propósito de Dios es que aprendamos a ver y aprendamos a entrar en el reino de los cielos. No cubrir tu miseria momentáneamente. Y luego cuando venga el autobús te quedas ahí solos en tu miseria anterior. Por eso, sin revelación, nos quedamos también solo con una religión cultural, con una religión familiar. La religión de mis padres. ¿Sí o no? Los padres cristianos queremos que nuestros hijos nunca pequen. No tenemos ni idea de lo que estamos diciendo. Los padres cristianos queremos que nuestros hijos sean perfectos. Porque como yo ya soy perfecto, mi hijo nace perfecto. Y siempre digo, no por nacer en una cochera vas a ser un coche. Nadie conoce la gracia de Dios hasta que no peca, mi hermano. Nadie. Nadie sabe de la bondad de Dios, la misericordia de Dios, hasta que no se siente el peor asqueroso delante de Dios. Nadie lo entenderá. No es una religión formal, cultural, familiar la que me transforma la vida. Eso me condiciona. Eso se llama en antropología y en psicología condicionamiento social. Cuando a ti te han adoctrinado y te han enseñado para que te comportes de una manera. Pero eso solamente tiene que ver con alma y cuerpo. Pero Jesús habla de una revelación de espíritu. Miren, Nicodemo era un hombre perfecto. Era un tzadik, ¿no? Un justo, un hombre recto. Él no hacía nada mal, él cuidaba sus formas, él cuidaba, al menos en lo visible, ¿vale? Cuidaba hasta la limpieza de sus manos, cuidaba cuántas veces se lavaba las manos antes de comer, sus oraciones cada día, y que la gente, si es posible, viera sus oraciones, sus baños rituales. Él lo cuidaba absolutamente todo era perfecto. Ahora viene y dice, maestro, me parece que eres el Mesías. Faltaba que Jesús le dijera, bingo, ¿no? Yo soy el Mesías, ¿no? Nicodemo, choca, ya estamos, tío, ven conmigo. Y viene Jesús y le dice, ya, pero tienes que nacer de nuevo. Y todo lo que hice antes no sirve de mucho, Nicodemo. Sirve para haberte condicionado hasta aquí, sirve para que socialmente estés bien. Pero si no naces de nuevo, no vas a entender absolutamente nada. Por eso Jesús mostró el reino con milagros, pero el reino no era solo milagros. El reino de los cielos era mucho más que milagros. Vosotros no podéis pensar que el reino de los cielos no está con vosotros simplemente porque no hayáis visto un milagro en la vida. Porque ni siquiera sabemos si el milagro que estamos pidiendo Dios lo quiere hacer. El mundo pentecostal, ayer hablábamos con Dani, es una bendición, ha sido un gran avance, Dios nos abrió las puertas a un mundo totalmente nuevo, pero hemos cometido muchos errores de pensar que el poder está en nosotros y nosotros somos poderosos. Eso es ser un superhéroe, ¿no? Que vamos a empezar a soltar chispas en algún momento. Entonces a veces pensamos que no va a haber milagro que se nos resista. Y si se nos resiste un milagro es porque Satanás está en medio.
A veces sí, pero hay otras veces en las cuales Dios mismo está resistiendo el milagro, no porque seas un pecador, sino porque Dios tiene un propósito en la vida. Te lo vuelvo a decir, de hecho, Jesús no respondió al requerimiento de Marta y de María. Sánalo, sácalo de la cárcel, ¿no? Que no lo disciplinen en el instituto. Y no fue hacia el propósito. El propósito de Jesús fue, vamos a esperar que muera, porque cuando muera se va a mostrar la gloria de Dios. Por eso Jesús habló de un reino que trascendía la vida temporal en la tierra, que se manifestaría y crecería de manera milagrosa. Jesús habló de un reino que tenemos que conocer. Era una broma. Para que se despierten un poco, caramba. Yo es que vengo hablando así todo. Jesús habló de un reino que teníamos que conocer, pero no se conoce estudiando. No se conoce viajando. No se conoce en la experiencia. Yo he viajado mucho. He estudiado mucho. Sigo estudiando. A veces me da pereza ya a esta altura de la vida. He viajado mucho. Nunca encontré el reino así. Cada vez que yo percibí la manifestación del reino fueron momentos tan especiales. Momentos a veces de recogimiento, de contemplación o momentos comunitarios donde la iglesia adoraba. Jesús mostró el reino con sus milagros, pero el reino era mucho más que milagros. Jesús mostraba los milagros como diciendo, estos son destellos de un mundo diferente. Estos son luces de un mundo que tú no conoces. Este es el perfume de un mundo que vosotros no conocéis, dijo Jesús, y que tenéis que conocerlo. Habló de un reino que trascendía la vida temporal en la tierra, que se manifestaría y crecería de manera milagrosa como la levadura dentro de la masa del pan. Como habló del reino como de una semilla pequeñita que crece y se hace un árbol grande y muchos vienen y anidan en él. Habló del reino como un tesoro escondido que se podía encontrar y que una vez que lo habías encontrado, te darías cuenta que valía la pena dejarlo todo por haber encontrado ese tesoro. Un tesoro que nadie ve y que son pocos los que lo encuentran. Un reino que los sabios de este mundo no pueden entender ni pueden ver y que los niños pueden ver, entender, recibir y vivir en él. Jesús dijo, te alabo, Padre y Señor del cielo, porque has escondido estas cosas a los sabios y se las has revelado a los niños. Jesús habló de un reino que los niños podían ver con el corazón y que los hombres no podíamos entender con nuestras mentes. Habló de un reino, él dijo, dejen que los niños vengan a mí porque de los tales es el reino de los cielos. Le dijo a aquellos hombres entendidos en la ley de Moisés, si no volvéis y hacéis como un niño, nunca entraréis en el reino. Nunca veréis, nunca entraréis, nunca tendréis el reino. Por eso es un reino que no se ve en la naturaleza carnal, sino en lo espiritual. Por lo tanto, hay que nacer de nuevo, porque nosotros estamos acostumbrados, a pesar de tanta religión, estamos muy acostumbrados a vivir con la mente de Adán. Si lo puedo entender, lo puedo creer. Si me lo explican, lo aceptaré. Si se disculpan, perdonaré. Todo tiene que entrar en mi razón y una vez argumentada y entendida esta razón, aceptada por mí, entonces la tomo por válida. Esto es Adán, mi hermano. Si no me pide perdón en forma específica por lo que me hizo, miren hermanos, yo viví muchos años así. Mira, necesita venir y decirme, Dani, perdóname. Entonces mi pregunta era, ¿por qué te tengo que perdonar? A ver, explícamelo. Bueno, perdóname porque cuando dije, ¿qué dijiste? Bueno, ahora sí, has reconocido. Y luego me di cuenta que había gente que, no digo que esté bien, pero a su manera me pedía perdón sin expresarlo con palabras. Simplemente se acercaban, me abrazaban. Pasa con los niños. Yo lo viví con mis hijas y lo viví ahora con mis nietos y entonces lo aprendí. Una rabieta de un niño, luego viene, se siente en la mesa, come, te mira, se sonríe, te abraza. No te dice perdóname, pero simplemente está diciendo con sus actos, lo reconozco, perdóname. Pero no entró en mi mente, no puedo razonarlo, pero mi corazón percibe. Jesús habló de un reino que va más allá del intelecto humano. Tanto que la paz que produce este reino, decía el apóstol Pablo,
excede nuestra lógica y nuestro entendimiento. Jesús enseñó que al orar dijéramos, venga a nosotros tu reino. O sea, que se manifieste en este mundo ese reino. Venga a nosotros que se manifieste en este mundo, pero ese reino no tiene origen en este mundo, no tiene origen en las bibliotecas de los seminarios, ni de las escuelas de sabiduría, y desde el principio hasta aquí, ni en los grandes centros teológicos. El reino de los cielos tiene su origen y su raíz en eso que los seres humanos llamamos el cielo, lo celestial, en eso que está oculto a los ojos humanos y que la Biblia habla que es el lugar donde está el trono de Dios. Hebreos capítulo 12 dice, donde están los millares de ángeles y los espíritus de los que se fueron y que han sido santificados y purificados. Ese trono de gracia y de misericordia, donde está el Cordero que fue inmolado, sentado a la diestra del Padre. Esa es la raíz de la higuera. Ahí está la raíz de la vida. Ese es un mundo que no tiene nada que ver con lo físico, pero influye en lo físico. Jesús hablaba de los milagros como los destellos de un mundo que no se ve ni se percibe. Es la esencia de la vida. Es aquel árbol de la vida de que se habla en Apocalipsis, cuyo eje central es el humano que perdonó, que fue entregado para perdonar, el Hijo de Dios, el Mesías, el Cristo resucitado. Es el árbol de la vida, es el centro, es la raíz hoy de este reino donde el Padre tiene su trono. El reino, su base y su raíz es el cielo. Ahí está ese santuario celestial, dice el libro de Hebreos. Acerquémonos entonces, decía, con libertad a este trono de la gracia. Ese es ese lugar santísimo que se mostraba en el tabernáculo y en el templo de Jerusalén, que hoy está en un cielo, en un lugar espiritual que nosotros no podemos ver con nuestros ojos. En el templo y en el tabernáculo era necesario traer un cordero, sacrificarlo, una paloma o un becerro, sacrificarlo en un altar. Con esa sangre se entraba al lugar santo, y después del lugar santo, una vez al año, el sumo sacerdote al lugar santísimo. Hoy se sigue practicando esto en el día de Yom Kippur. Es un día en el cual el sacerdote entraba, el arrepentimiento, el perdón de los pecados, una vez al año, pero había que pasar por el lavacro. Para lavarse había que pasar por el altar para traer el animal, luego el sacerdote. Era toda una serie de pasos, y en Hebreos dice, hoy nosotros tenemos un camino nuevo y amplio para entrar directamente al trono de la gracia. Porque todos aquellos símbolos, altares, todo eso ya caducó, porque ahora ya directamente puedes entrar al trono de la gracia, porque hemos sido perdonados por el sacrificio de uno en lugar de todos. Esto es algo maravilloso, iglesia. Pero es ese lugar santísimo que permanece inmutable, que era la presencia de Dios, su habitación, sus moradas, amén, su casa. Recuerden que Jesús, cuando se iba, le dice a los discípulos, me voy pues a preparar morada para vosotros, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Esto es algo maravilloso. El reino, su base y su raíz no está en este mundo. Por eso Jesús enseñó, digan, venga a nosotros tu reino. O sea, que tu reino se manifieste en este lugar. Pero no tiene su origen en este mundo, sino que su origen está en lo celestial. ¿Saben qué? En lo que ya se terminó. El reino de los cielos no lo construimos nosotros lo manifestamos. El reino de los cielos no lo terminamos nosotros, ya lo terminó Cristo. Consumado es. Ahora empieza el verdadero Shabbat. Terminé mi tarea. Ya está. El Padre terminó su tarea allí en la creación, pero el ser humano nunca entró en ese séptimo día. Siempre luchó, sufrió, hasta que Jesús en la cruz dijo, consumado es. Hoy ya terminó todo. Hoy empieza el reposo. Yo ayer le decía a los hermanos, no sé si ustedes han leído en el libro de Job, dice que el capítulo 1, que Dios llama a todos los ángeles. ¿Y quién aparece allí? Satanás. Y Satanás viene a representar a todos los humanos. Y tú dime una cosa, ¿cómo es posible que Satanás se presentara ante el trono de Dios? Porque Cristo no había venido, ni había muerto, ni había resucitado. Porque en ese momento Satanás tenía la autoridad que Adán le había dado.
Entonces Él venía en representación de la creación humana, diciendo, mira por dónde, Dios, tú me echaste del cielo, pero Adán me ha dado la entrada porque lo represento a Él. Así que me vas a tener aquí otra vez. Pero Cristo murió, resucitó, representándonos a todos, y Satanás ya no está delante del trono de Dios. Hoy está Cristo representándonos a todos nosotros. Ese es el cielo, esa es la esencia del reino, esa es la raíz del reino. De allí viene el reino de los cielos. El reino de los cielos no es, te lo vuelvo a decir, Dios hace milagros, seguirá haciendo milagros. Tenemos que cuidar a los más necesitados, pero porque todo eso es fruto de un reino invisible. No es que nosotros estamos construyendo el reino con nuestras actitudes. Por eso le pedimos a Dios, decía Jesús, que se manifieste este reino en medio nuestro. En Lucas 12:29, Jesús dijo, vosotros pues no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiedad, en ansiosa inquietud, porque todas estas cosas buscan las gentes del mundo, los gentiles, decía Jesús. Pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas. El Padre lo sabe. Y entonces Jesús dijo, más buscad el reino de Dios y todas estas cosas. Y en otro texto dice, y su justicia, ¿no? Y todas estas cosas serán añadidas. Y luego agrega algo, que esto es maravilloso. No temáis manada pequeña, porque a mi Padre le ha placido daros el reino. Normalmente nosotros leemos este texto y nos quedamos con esto, y todas estas cosas serán añadidas, pero Jesús dijo, no tengan miedo, porque ese reino que yo digo que tenéis que buscar, el Padre ya os lo ha dado. Lo que pasa es que tenéis que verlo. Lo tenéis aquí. Y tú dices, pero ¿dónde está? ¿Dónde está? Está al lado tuyo, ¿no? Frío, frío, caliente, caliente, ¿no? Como jugamos con los niños, ¿no? Frío, frío. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ay, si pudiera verlo, exactamente. Jesús dijo, si no naces de nuevo, no lo vas a ver, pero tu Padre ya te lo dio. Busquen este reino, dijo Jesús. En otras palabras, Jesús está diciendo, tienen que cambiar la visión de la vida. Vuestra visión es la de Adán, preocupados cómo pueden abastecer para vuestras necesidades. Quiero ser un buen padre, un proveedor para mi familia, trabajador, esforzado y que esté al tanto de los problemas de los hijos para poder educarlos en cada una de las etapas de la vida. Qué bonito, pero vas directo al fracaso. Te lo digo por experiencia. Te vas a pegar un castañazo, como me dice siempre Tiago. Abuelo, cuidado con la bici que un día te vas a pegar un castañazo, me dice. Bueno, lo mismo, te puedes pegar un castañazo un día, te vas a pegar un leñazo, porque nosotros queremos hacer todo lo que hizo Adán. Necesitamos volver a la comunión profunda con el trono de la gracia. Necesitamos reinvertir la vida, volver sobre nuestros pasos y buscar en esa comunión profunda. Jesús estaba hablando entonces de un lugar de encuentro. Busquen el reino de los cielos y su justicia y verán que todo está allí. Amén. Jesús habló de un lugar, pero esto se lo sacó de la manga Jesús. No, están en las Escrituras. Jesús estaba hablando de un templo de Dios, no hecho con manos humanas, un templo espiritual, un templo invisible para la gente sabia, para la gente conocedora, pero que los niños pueden verlo. Una casa, un refugio. Jesús dijo, voy a preparar morada para que donde yo esté, vosotros también estéis. Salmo 27:1 dice, Jehová es mi luz y mi salvación. ¿Saben? David, el rey David, escribió en forma profética sobre el reino y sobre lo que luego iba a decir Jesús. Jehová es mi luz y mi salvación. Y miren lo que dice ahora, ¿de quién temeré? Otra vez, el temor, que es una de las emociones más recurrentes, más visibles en la naturaleza humana. Te decía el otro día, de hecho, la primera emoción que aparece en la Biblia, en la creación, después de la caída de Adán, es el temor. Sabía que caminabas por el Edén, tuve miedo y me escondí, ¿no? Aparece el temor por la culpabilidad, temor. ¿Qué van a decir? Temor a mi familia, temor. Jehová es mi luz y mi salvación. Dios es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Amén. ¿Cuántos dicen amén a esto? Lo entiendes a esto, ¿verdad? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Y mira lo que dice ahora. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Eliseo oró por su siervo y le dijo, cuando los sirios los rodearon, Eliseo dijo, ábrele los ojos para que vea.
y el siervo Eliseo vio que el ejército de Dios era más grande, y allí dijeron, para que sepas que más son los que están con nosotros que los que están con ellos, ¿no? Pero había que ver lo que no se ve, ver con los ojos del Espíritu. Te lo vuelvo a decir, aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová, para inquirir en su templo, para inquirir en su templo, para inquirir. ¿Sabes lo que está diciendo? Para hacerme preguntas. ¿Cuántos de los que están aquí tienen preguntas existenciales? Preguntas con respecto a vuestras vidas. ¿Cuántos preguntáis cosas con respecto a Dios y vuestras vidas? ¿Por qué Dios? ¿Por qué lo permitiste? ¿Por qué Dios, si tú lo sabías? ¿Por qué permitiste que llegara esto? ¿Por qué esta enfermedad? El rey David decía, yo quiero hacerme preguntas, pero en tu templo. Quiero hacerme preguntas, pero donde mi alma está escondida y segura. No donde mi alma esté liberada a las influencias de los pensamientos externos. Yo necesito inquirir, pero en tu templo. Y mira lo que dice ahora, porque Él me esconderá en su tabernáculo. En el día del mal me ocultará en lo reservado de su morada. ¿Qué dijo Jesús? Voy a preparar esta morada. Y sobre una roca me pondrá en alto. Aunque un ejército, dice David, que aceche en este mundo, pero mi alma está enraizada en Dios. No tengo miedo. La higuera está allí. Puedo dar fruto porque hay agua. Todo está seco, todo está mal, pero mi raíz está en el lugar húmedo. En esa comunión con Dios hay luz, según David, y hay potencial salvación. Porque dice, cuando venga la guerra, la salvación se manifestará. Cuando venga el dolor, la salvación se manifestará. Cuando venga el conflicto, la salvación se manifestará. Pero es ahí. Hay potencial salvación para cuando lo necesitemos. ¿Me sigues o no? Por favor, atiéndanme en serio, porque voy a terminar pronto y sí. Bueno, Dios quiere, si puedo. Pero el rey David decía, yo quiero le pido a Dios estar siempre en la casa de mi Dios. Porque Él me va a esconder cuando venga el problema. Cuando un ejército me ataque, Él me salvará. ¿Saben? El autor de Hebreos tenía esto en mente seguramente cuando dijo, acerquémonos al trono de la gracia para obtener socorro en el momento de necesidad. Nosotros seguimos analizando con nuestra mente carnal cómo puede hacer Dios para solucionarnos el problema. ¿Me siguen o no? David decía, yo quiero estar en la comunión profunda contigo, para inquirir allí. Hermano, somos tan Adán y estamos tan lejos de la comunión del reino porque no discernimos, porque no lo vemos tantas veces, que nuestra fe no está basada en la revelación del Espíritu Santo a nuestro espíritu, sino que nuestra fe está basada en la lógica de lo que hemos visto de Dios y decimos que Dios puede hacerlo de esta manera. Y si te das cuenta, hasta en nuestras oraciones le estamos diciendo a Dios lo que tiene que hacer. Te ruego, Padre, que en este nuevo curso mi hijo tenga amigos cristianos que lo lleven a Cristo. Entonces le estamos diciendo a Dios todo lo que Él tiene que hacer. Y nuestra mente no descansa porque nuestra mente no está basada en la revelación, sino en la lógica humana de cómo Dios puede hacer las cosas. Pastores que se pasan la vida rompiéndose la cabeza, ¿cómo pueden aconsejar? Y necesitamos orar más y hablar menos. Te lo vuelvo a decir, sé de psicología, sé un poco de antropología, sé un montón de cosas que Dios me permitió ir aprendiendo en todos los años de mi vida. Pero cada vez más estoy aprendiendo a callar más y orar más y hablar menos y orar más. Todo el mundo necesitamos una respuesta rápida, pero no necesitas respuestas rápidas, necesitas respuestas que vengan de Dios. Y a veces lo mejor es vamos a orar. Tengo tanto para decirte, pero vamos a orar. Y dejemos que el Espíritu nos guíe, que el Espíritu nos revele. A veces en esta experiencia ha sido tan maravillosa porque me encontré con que Dios le habló antes a la persona que yo le pudiera dar el consejo. Y esto a mí me alegra muchísimo. Yo les puedo decir con toda claridad, hermano, yo ayer le decía a los hermanos, dentro de unos segundos quiero hablarles de la iglesia de Cristo. Muchas veces me pregunté, ¿qué será de la iglesia? ¿Cómo será la iglesia cuando yo no esté? ¿Cómo será nuestras iglesias, nuestras congregaciones cuando Dani se haya ido ya con Cristo, no?
¿Cómo será? ¿Cómo se comportará? ¿Cómo será? Seguramente estará muy bien. Y seguramente estará mejor. Porque sería otra etapa. Porque nosotros tenemos que aprender que simplemente somos canales momentáneos de la manifestación del reino. Cuando nosotros intentamos que el reino primero esté en nuestra cabeza, creemos que somos poseedores del reino. Te lo repito, porque lo dije muy rápido. Cuando nosotros tenemos el reino en nuestra cabeza, creemos que somos poseedores del reino. Cuando el reino de los cielos se revela a nuestro espíritu, nos damos cuenta que solo somos canales. Y que de la misma manera Dios usará otros canales. Tu niño que tanto lo cuidas, mañana su mujer lo amará más que tú, mamá. Seguramente. Seguramente. Y si no, Dios pondrá gente que le pastoree. Yo lo aprendí, por ejemplo, con Ana Laura. Ana Laura muchas veces se enferma y no nos dice nada. Y nos dice después que está bien. Cuando ya está bien nos dice, papá, mira, estuve muy enferma, quiero que lo sepa, estuve muy mal, me llevaron al hospital, esto, aquello. Yo dije, hija. Y luego pienso, pero tiene gente allí. Tiene sus pastores, tiene un montón de gente. No necesito más nada. Ya está. Hay que cortar la cuerda. Pero cómo nos duele, ¿no? Por eso, un paréntesis. Mamás, papás, nuestros hijos están enganchados con ganchos en el corazón. A medida que pasan los años, el corazón hace más carne sobre el gancho. Y cualquier movimiento a los hijos nos duele más que antes. Por eso tenemos que aprender a que la soga se corte. Porque si no va a doler todos los movimientos que ellos hagan. Y hasta que no estamos dispuestos a que esa soga se corte en nuestro corazón y lo dejemos libre en las manos de Dios, no vamos a ser buenos consejeros. El buen consejero será el papá que relajado, tranquilo y confiando en Dios se sentará con su hijo. Simplemente le dirá, cuéntame. Qué difícil, ¿no? Porque a veces yo digo, sí, ya tu madre me contó todo, venga. Lo que tienes que hacer es esto. Ay, Daniel, sigues con los lazos en el corazón, ¿no? Pero bueno, cerramos el paréntesis. Por eso David decía, hay confianza en medio de la opresión. Esto es revelación, iglesia. Tu mente no va a producir confianza hasta que no consideres que todas las posibles situaciones están controladas. Y tú sabes que aún así siempre habrá una probabilidad de que algo se descontrole. La mente humana nunca tendrá paz. El cerebro humano ha sido desarrollado para la supervivencia. Por lo tanto, el cerebro humano no puede generar paz. El cerebro humano no está desarrollado para la felicidad, sino para sobrevivir. Por lo tanto, olvidémonos de tener paz solo mental. Porque aún en el momento más lindo, en el momento más hermoso, tú dices, y si pasa esto, tendría que cuidar esto, ¿no? Tú antes estabas preocupado porque te estabas muriendo de hambre. Un día pegaste un pelotazo y te has hecho millonario, como todos vosotros que estáis forrados, ¿no? Y ahora, ¿cuál es vuestra preocupación? ¿Qué tengo que hacer con el dinero para no perderlo? O sea, la mente humana siempre está pensando eso. El cristiano evangélico que sabe mucho de la Biblia está feliz con su familia y entonces están comiéndose un asado argentino allí, sentado mirando a la familia y de pronto viene una voz que dice, y los hijos de Job estaban comiendo y Job tenía hijos y hijas y Dios se los quitó y tú dices, si pasara esto, y entonces tu hermosa paz que tenía en ese momento, se fue porque la mente no puede descansar. La mente necesita revelación del Espíritu. Necesitamos que sea Dios quien nos revele las cosas. Salmo 27 dice todo esto. En esa comunión con Dios hay luz, hay salvación, hay socorro, hay confianza en medio de la opresión, refugio experimentado en el alma, decía David. Pues es revelación del Espíritu sobre nuestra condición en Cristo. Nunca te vas a sentir en el refugio del reino de los cielos si no te lo revela el Espíritu Santo. Iglesia, le dolió esa, ¿eh? Hermanos, son chiquitos, pero ya saben, ¿no? El caso es que vosotros no chilláis, pero nosotros necesitamos ese refugio del alma, te decía. Ese refugio tiene que ver con la revelación del Espíritu. Necesitamos refugiar el alma en esto. Efesios capítulo 1, versículo 16, decía Pablo, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. ¿Se acuerdan de esto, no? Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, decía, pero en el conocimiento de Cristo,
de entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza que los ha llamado. Si supierais, decía Pablo, todo lo que el reino de los cielos es en vuestro interior. Si supierais que el Espíritu de Dios que mora en vosotros está constantemente manifestando todo este poder y esta gloria del reino de los cielos en vuestro interior. Vosotros vivís, decía Pablo, muchas veces una vida miserable. No digo que sea vuestro caso, pero es un poco lo que le está diciendo la iglesia de Éfeso. Le pido a Dios que se os revele cuán grande es el poder de Dios que mora en vosotros por la presencia del Espíritu que mora en ese reino de los cielos. Pero nosotros somos religiosos, hermano. Sabemos las cosas, pensamos que hemos hecho bien, Dios nos va a ayudar, pero no nos damos cuenta todo lo que significa el reino en nuestro ser interior. Decía Pablo, a la esperanza que los ha llamado y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos según la operación del poder de su fuerza, la cual operó a Cristo resucitándole de los muertos. Yo esperaba un amén más fuerte, de verdad. Y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Pablo decía, si supierais cuán grande es el poder que el Espíritu de Dios está trayendo a vuestro ser interior. Si supierais todo lo que, ese poder que levantó a Cristo entre los muertos, el que abrió el mar en dos cuando salieron de Egipto, ese poder tan grande hoy mora en vosotros porque es la manifestación del reino en vuestro ser interior. Si pudierais verlo con vuestros ojos espirituales. Iglesia, vivimos como ciegos, tratando de tocar lo que nos rodea, pero no podemos ver todo lo que Dios ha puesto en nosotros por medio de la muerte, la resurrección de Cristo y la presencia del Espíritu de Dios. Sobre todo principado, potestad y señorío, sometió todas las cosas bajo su pie y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Pablo decía, le pido a Dios que tengan una revelación de nuestra condición en Cristo y de lo que significa ser ciudadanos del reino de los cielos y de cuán grande es su poder en nosotros. Es una revelación, hermano, una revelación semejante cambia la cosmovisión de cualquiera. Una revelación semejante te cambia la cosmovisión. ¿Sabéis lo que es cosmovisión, no? La capacidad que nosotros tenemos de hacer un análisis de nuestro entorno, el juicio de las cosas. La cosmovisión te responde, por ejemplo, las causas. Esto sucede por esto. Cuando nosotros tenemos una revelación del reino de los cielos en nuestra vida y de nuestra vida dentro del reino de los cielos, cambia la cosmovisión. El rey David tenía esta cosmovisión conforme a esta revelación del reino. Aunque un ejército acampe contra mí, tengo paz. Y no estaba loco David. Pablo decía, le pido a Dios que abra los ojos de vuestro entendimiento para que entendáis cuán grande es el poder de Dios. Aunque un ejército acampe, digan lo que digan, hagan lo que hagan, vengan los presidentes que vengan, la economía esté como esté, y aún inclusive los diagnósticos que me den. Aunque un ejército de acusadores venga sobre mí, mi corazón está en paz, decía David. Hay un refugio. Te estoy hablando del reino de los cielos como el refugio del alma, iglesia. Te estoy hablando del refugio del reino como esas moradas celestiales, como ese lugar santísimo en el cual se puede entrar para tener comunión con Él cada día. Efesios, Pablo decía en el capítulo 2, versículo 13, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Pablo le está hablando a todos los gentiles, a todos los griegos. Vosotros no teníais acceso a Dios porque no erais judíos. No erais de la casa de Abraham. Vosotros no estabais bajo el pacto de Abraham. Vosotros estabais lejanos. En el templo de Jerusalén estaba el atrio donde tú entrabas. Había un atrio para las mujeres porque ya no podían estar donde estaban los hombres. Y había otro atrio que era para los gentiles. Y cada uno de esos tenía una pared con una puerta para pasar, pero no se podía pasar. Cada uno estaba en su lugar que le correspondía. Solamente los hombres y que habían hecho las cosas bien podían entrar al lugar donde se hacían los sacrificios. Y ahora viene Pablo usando todo esto y dice, vosotros que en un tiempo estabais lejanos, habéis sido hechos cercanos. Gloria a Dios. Esto es algo maravilloso.
Nosotros tenemos acceso a un mundo totalmente diferente. Tenemos que salir de la mente lógica, racional, material que nos domina en Europa y comenzar a vivir este maravilloso milagro de la vida con Dios. Una vez una persona me dijo: ay, me duele ver a los europeos porque son tan racionalistas, todo lo pasan por la cabeza. Y me dijo lo siguiente: que se pierden el milagro de la vida. Iglesia, necesitamos volver a esa comunión profunda del corazón del niño y decirle a Dios: necesito que me reveles el reino de los cielos. Y Pablo decía: porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresado en ordenanza, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella, anunciando las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de Él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos. Sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Porque por medio de Él, decía, todos tenemos acceso a este reino. Y aquí habla de un reino en tanto un templo que está fundamentado. ¿Me están escuchando? Habla del reino como un edificio que tiene su fundamento en otro mundo y que es visible en este mundo. Habla de un templo donde la principal base es Jesucristo, dice. Esa es la principal piedra, pero habla de un edificio que está formado por hombres y mujeres, que tiene su base en ese mundo espiritual, pero se hace visible en este mundo, como si cada uno de nosotros fuéramos piedras o ladrillos. Yo no sé cuántos de los que estáis aquí conocéis Jerusalén, pero si conocéis Jerusalén, habéis estado por lo menos en la ciudad de David o en los muros antiguos. Hay piedras que tienen el tamaño de esto. Piedras una puesta sobre otras de los antiguos muros, del antiguo templo. Y viene el apóstol Pablo y dice aquí: edificados, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo, en quien todo el edificio va coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Y vosotros sois edificados mutuamente dentro de esto. Ahora lo que estamos viendo es que ese reino que tiene sus raíces en el mundo espiritual comienza a manifestarse en este mundo. Somos como esas piedras, decía Pablo. El apóstol Pedro decía: somos piedras vivas de un templo santo. Ciudadanos del reino, dice aquí Pablo, de la familia de Dios, no solo de la familia de Abraham. El apóstol Pablo dice: esto es lo maravilloso. Dios ha edificado un reino a través de Cristo, cuyas promesas de su venida eran anteriores a Abraham. Ya en Génesis 3:15 se hablaba de la venida del Mesías. Mucho antes de que Abraham, un caldeo, apareciera en la historia, ya Dios había prometido un Salvador. Y aquí el apóstol Pablo a propósito dice: porque vosotros sois ciudadanos, conciudadanos de los santos, y dice literalmente miembros de la familia de Dios. No dice miembro de la familia de Abraham, sino de la familia de Dios. Habéis sido introducidos en esto. Por eso habla del reino como un edificio, un templo, una casa, donde todos somos parte de ello y al mismo tiempo todos somos habitantes de él. Y tú me dirás: pero esto no es la iglesia. Sí, también, porque la iglesia es una manifestación del reino y lleva en sí misma la iglesia las características del reino. Pero el reino es mucho más que la iglesia. La iglesia hoy es el cuerpo de Cristo en la tierra. O sea que la iglesia es un organismo vivo por el cual se manifiesta el reino de los cielos.
Cuando Jesús estaba en la tierra, a través de su cuerpo físico se manifestaba el reino. Hoy nosotros somos todos miembros de un cuerpo. La Biblia dice que somos el cuerpo de Cristo. Recién leíamos que la iglesia, decía él, es la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Colosenses dice que en Cristo Jesús habita corporalmente la plenitud de Dios. Y te decía que ese cuerpo de Cristo es el cuerpo del Cristo resucitado, es el cuerpo glorificado que está sentado a la diestra del Padre. Y todas las personas que estamos unidas a Cristo conformamos un cuerpo en esta tierra. La cabeza es Cristo, decía Pablo. Y en la misma manera en que nuestros órganos están unidos al cerebro a través de los nervios, nosotros estamos unidos a la cabeza a través del Espíritu Santo, y eso trae que entre nosotros tenemos unidad. Esto, decía Pablo, es una manifestación visible del reino de los cielos en este mundo. La iglesia no es una institución oficial, no es una organización eclesiástica, no es que yo pertenezco a la iglesia bautista, yo pertenezco a Asamblea de Dios, yo pertenezco. La iglesia de Cristo es un cuerpo. No toda congregación es toda iglesia. En una congregación hay un grupo que es iglesia. Si a mí me cortaran los nervios que unen mis piernas con el resto del cuerpo, aunque las coyunturas y los músculos están sanos, pero los nervios están cortados, ya las piernas se han independizado de la cabeza, el cerebro no envía señales al cuerpo, las piernas no obedecen al cerebro porque no hay comunicación, y aunque están dentro del cuerpo, son un problema para el cuerpo, son una carga, pesan, molestan, me están agobiando ya. Porque están colgando lo que ayer me daban las fuerzas para levantarme, para hacer esto, para aquello. Hoy es un problema, porque se cortó la comunicación con la cabeza. Cuando nosotros estamos en una comunión profunda individual, todos y cada uno individualmente, en una comunión profunda con el Espíritu de Dios, con Cristo y con el Padre, la vida del cielo fluye en nosotros. Y nosotros, ¿qué dice aquí? Somos como piedras vivas, un templo santo que nos edificamos mutuamente. Anoche le decía a los hermanos, una iglesia grande, una iglesia madura, no es una iglesia que tenga miles de personas. Una iglesia no está conformada solo por gente guay, mi hermano. Vamos a hacer una predicación para que venga toda gente joven, que sean guapos, una condición social, estudiantes. Esa no es iglesia. La iglesia somos los gorditos, los feos, los desgarbados, los altos, los bajos, los guapos, las guapas, las viejitas, los hombres, las mujeres, los científicos, las científicas y los que no aprendieron ni a leer ni a escribir. Y de pronto el que no sabía ni leer ni escribir por revelación del Espíritu te está enseñando la palabra. Y esto es algo maravilloso, esa es la iglesia de Cristo. Esa es la manifestación del reino en este mundo, donde cada miembro está unido a la cabeza, y por estar unido a la cabeza estamos unidos entre sí. No pretendamos primero unirnos entre sí para estar unidos a la cabeza. Todo eso es formalismo religioso. No sirve de nada. Por eso te decía recién, el reino como un edificio, un templo, una casa donde todos somos parte de ello y al mismo tiempo habitantes de él. Y esto es la iglesia, te decía. Es Cristo en la tierra, un organismo vivo. El Salmo 27 describe que el reino de los cielos es protección, el reino de los cielos es refugio, el reino de los cielos es morada, es tabernáculo, pero también es discernimiento, es guía, porque podemos inquirir, te decía recién. O sea, es el lugar para pensar, para preguntarnos. En esa comunión profunda con Cristo es el lugar donde Dios responde nuestras preguntas. No intentes preguntarte con la mente liberada a todos los argumentos que puedan existir, por religiosos que sean. No intentes preguntarte por qué Dios. Miren, cuando lees el libro de Job, Job se pasa todo el libro discutiendo con Dios, preguntándole a Dios y diciéndole a Dios que yo hice bien las cosas y tú lo hiciste mal conmigo. Yo te he sido fiel y tú no has sido fiel conmigo, Dios. Seamos sinceros, iglesia. Muchas veces ese pensamiento está en nuestras mentes. Señor, si yo lo dejé todo por ti, ¿por qué pasan estas cosas? Preguntas que a veces se sueltan en nuestra mente, liberadas al mundo que nos rodea, esperando que algún demonio venga a responderla. Pero David decía, yo quiero inquirir, preguntar en la comunión profunda, en lo profundo de tus moradas, donde no hay nadie más, donde Satanás ya no está, porque solo está Cristo el Padre y el Espíritu de Dios y los millares de ángeles. Señor,
El libro de Job es un libro de preguntas y de discusiones con Dios. Pero termina el capítulo 42, en el versículo 3. Decía Job: por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí, que yo no comprendía. Y entonces dice: oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me responderás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos se ven. Por eso el Salmo 46:1 decía: Dios es nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en la tribulación. Aunque vengan tiempos caóticos, decía. Miren lo que dice: aunque bramen y se turben las aguas, aunque se traspasen los montes al corazón del mar. Es una forma poética de decir: aunque venga el caos a nuestra vida. Yo no sé cuántos de vosotros habéis experimentado situaciones caóticas en la familia. No te estoy hablando de problemas, pero yo no sé cuántos de los que estamos aquí habéis vivido, porque lo que estamos hablando es algo muy profundo y muy importante. ¿Cuántos de los que están aquí han vivido situaciones caóticas en la vida? Dolores, muertes. Cuando por primera vez en nuestra familia apareció el nombre cáncer, asocias a muerte, a dolor, a sufrimiento. Sufrimos con el abuelo cáncer en la vejiga, cáncer en la próstata, luego metástasis en los huesos. Y de pronto aparece un diagnóstico sobre Lili. Necesitamos analizar todos estos bultos porque tienen toda la apariencia de ser tumores cancerosos. Y notas cómo los nubarrones negros, no de problemas, sino de una situación caótica. Cuando un hijo se va de casa, cuando el caos viene sobre nuestra vida, cuando la economía va mal. Lili y yo tuvimos que enfrentarnos a la situación de decir: cerramos el negocio. Nos declaramos ya en quiebra. Se acabó, pagamos todas las deudas, pagamos a quien sea. Y todavía hasta hace poco estuvimos pagando en el banco deudas de un negocio que cerramos hace 15 años. Cuando viene el caos sobre tu vida, cuando viene la muerte, mira lo que dice el rey David: aunque se traspasen los montes al mar, aunque bramen las aguas, mira, la tierra sea removida, aunque bramen y se turben las aguas y tiemblen los montes del río, dice, todo eso, pase eso y yo confiaré en Dios. Pero mira lo que dice el versículo 4: del río, las corrientes de un río alegran la ciudad de Dios. David está hablando de una ciudad que para mí en forma profética está hablando del reino de los cielos y su manifestación visible, que es la iglesia. ¿Y qué dice aquí? Pero hay un río, aunque afuera las aguas son turbulentas, aunque todo está mal, aquí adentro en esta ciudad hay un río que alegra la ciudad, como la Alhambra. Afuera los castellanos tratando de tomar la Alhambra, adentro los árabes comiendo granadas y naranja y en pleno verano sintiendo el frescor del agua por los jardines. Y David decía: aunque venga el caos, hay un río que alegra la ciudad de Dios. ¿Qué es este río? Es el Espíritu de Dios, iglesia. Jesús dijo: de vuestro interior fluirán ríos de vida. Necesitamos discernimiento para ver este reino, iglesia. Vivimos mirando el caos y no el río que alegra la ciudad de Dios, porque ni siquiera vemos la ciudad de Dios. Me cuesta ver que estoy en el reino de los cielos, solamente veo un reino de caos. Señor, necesito volver mis ojos a la comunión contigo. Señor, necesito vivir en la nueva naturaleza. Necesito tener la nueva vida en esta identidad con Cristo y no la vida de Adán basado solo en la religión. Aquí dice: del río su corriente alegra la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Dios está en medio de ella, por eso yo no seré conmovido. Nada me va a sacudir porque yo estoy en esta ciudad, que Dios la guarda, donde Él está conmigo y que hay un río que nos alegra y es la comunión con el Espíritu. Versículo 10 dice: estad quietos y reconocéis que yo soy Dios, seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. No tengo mucho tiempo para decirte esto, pero termina el Salmo diciendo: nuestro refugio es el Dios de... ¿Por qué no dice de Israel? ¿Por qué no dice el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob era el Dios de las promesas, porque todavía no se había formado la nación. Pero cuando se lo menciona en forma individual, siempre es el Dios de Israel, el Dios de la nación. Porque hubo un día en el cual Dios le cambió el nombre a Jacob y le llamó Israel. Este es el nombre antiguo del chaval. ¿Por qué llama aquí el Dios de Jacob? El Dios del rebelde.
el Dios del cabezón, el Dios que se cree que por ser descendiente de Abraham todas las cosas le van a ir bien. El Dios que dice, oh sí, Dios está aquí, amén, esto es un lugar santo, pero hago lo que quiero. Es el hijo del cristiano que se conoce todas las fórmulas, pero no tiene experiencia. Jacob fue el que dijo, el Dios de mi padre Abraham. Cuando se le cambió el nombre a Israel, él dijo, mi Dios. Y este texto está diciendo, el Dios de Jacob, que aunque Jacob hacía las cosas mal, Dios estaba, porque tenía un propósito con él. Dios lo amaba, tenía un propósito con él. Y aunque Jacob no lo amaba, Dios lo amaba, porque sabes una cosa, tu falta de amor por Dios nunca hará que Dios te deje de amar a ti. Tu infidelidad ante Dios nunca hará que Dios sea infiel contigo, porque las promesas de Dios son en el sí y en el amén. El Dios de Jacob, todos hemos sido un poco Jacob. Y te voy a decir algo, es probable que tú tengas un Jacob en tu casa, pero Dios es el Dios de Jacob. Ese es el Dios que mora en ese reino. El Dios de Jacob no lo ves en este mundo. En este mundo todo es justicia. El que las hace las paga. En el mundo de las iglesias, en el mundo de la religión, lo has hecho bien, está bien, lo has hecho mal, está mal. El Dios de Jacob. Por eso, cuando se habla de que el reino de los cielos es como una ciudad, la ciudad de Dios, Hebreos capítulo 11, versículo 10 dice, Abraham esperaba una ciudad, decía, que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios mismo. Jesús nos llevó allí, Jesús nos abrió el camino. Fuimos en Él, representados en Él. Hoy nuestro espíritu está unido a Él allí en el cielo. Y por el Espíritu Santo que fluye como nosotros, como un río en nuestro interior. Hebreos capítulo 12, versículo 21 en adelante decía, porque ya no os habéis acercado a aquel monte Sinaí que humeaba, que daba miedo, sino que os habéis acercado al monte Sión. ¿Y qué dice ahí? A la ciudad del Dios vivo. Otra vez todos estos símbolos, ciudad, morada, todo eso es el reino de los cielos. Amén. Templo, santuario, todo eso es el reino de los cielos. Allí está la raíz de la higuera y da los frutos en este mundo. Si nosotros no vemos la raíz, jamás entenderemos lo del fruto. Iglesia, necesitamos volver los ojos a la comunión profunda con Dios. Iglesia, necesitamos volver los ojos a la comunión profunda para poder entender lo que significa iglesia. Iglesia. Lo que significa la unidad entre nosotros. Que somos, Jesús es como un florero y el Espíritu es como la flor, el agua. Y todos nosotros somos flores allí. Todos tenemos un mismo espíritu, decía Pablo. ¿Sabes lo que esto significa? Que si yo ofendo a mi hermano, no solamente la tristeza está en el corazón de mi hermano, sino que el espíritu que mora en él, el mismo espíritu que mora en mí. ¿Sabes lo que eso significa? Que yo no podré estar porque sentiré su tristeza en mi corazón. Pero si la iglesia no entiende esto es porque no estamos en el mismo espíritu. Tenemos mucha religión, pero poca vida de espíritu. Cuanto más vida de espíritu tenemos, más percibimos el corazón de los demás. Es algo tan diferente, iglesia, que si no lo vemos con los ojos del espíritu no lo entenderemos. Te estoy hablando de un reino que los sabios y entendidos no entienden, pero solo los niños lo pueden ver. Por eso la iglesia es la manifestación visible de ese reino celestial. La Biblia dice que es el cuerpo de Cristo. Piedras vivas de un templo, una morada, como decían los salmos anteriores. Siempre el cuerpo donde habita esa plenitud de Dios se percibe de dos maneras, te decía. El cuerpo glorificado y hoy nosotros como el cuerpo de Cristo aquí en la tierra. Amén. Pero también es la comunión de los unos con los otros, porque recibimos y transmitimos la vida de Dios. ¿Y saben qué, hermano? Transmitimos el refugio de Dios. Decía David, Él me llevará a su refugio. El reino de los cielos para mí siempre ha sido un refugio. El reino de los cielos para mí sigue siendo un refugio. Te voy a mencionar, Tere. Tere es mi amiga. Pero un día Lili y yo al volver a casa me dijo, ¿qué tal hoy a la mañana? Y le dije, muy bien, pero salí de casa muy triste. Y me dijo, qué bien, me alegro. Le dije, sí, estuve trabajando. Tuvo Tere, mi amiga, le dije. Y me alivió el alma. El otro día Ani llegaba cansada, se sentó en los escalones ahí, dijo, estábamos Marisa, Tere y yo. Y Ani dijo,
Ay, cada vez que llego aquí descanso. Y dijo, pero no el cuerpo, descanso el alma. No hablamos de nada profundo, no hablamos de teología elevada, simplemente estar unos con otros. Hay como un refugio. En Latinoamérica dice, como que me apapachas el alma, ¿no? Hay como brazos que me envuelven. Sobre Jacob se profetizó algo. Dijo, el Dios eterno es tu refugio. Escúchenme bien. Y aquí abajo, los brazos eternos. El Dios eterno es tu refugio y aquí abajo sus brazos eternos. La gente vio el reino de los cielos en la vida de Cristo. Hoy, la iglesia de Cristo es el cuerpo visible de Cristo en la tierra. Por lo tanto, todas las manifestaciones de morada, templo, santuario, hoy lo puede manifestar la iglesia en este mundo. Si 2 o 3 nos reunimos y oramos juntos, Dios está en medio. Si 2 o 3 envolvemos a alguien en la calle con amor, misericordia y le hablamos de Cristo, es Cristo hablándole el corazón. Por eso necesitamos tener ojos espirituales para ver estas cosas. Perdónenme el tiempo que os he absorbido, pero estáis de vacaciones mucho, así que no hay problema. Solo decirlos. 1 Pedro 1:22 dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido. Es un amor que nace de adentro, decía Pedro. Amaos unos a otros de entrañable corazón puro. Y Efesios 4:15 decía, sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Una iglesia fuerte es la que se edifica mutuamente. Por eso te dije al principio, no depende de un pastor. La cabeza de la iglesia no es el pastor, es Cristo. Todos somos miembros dentro de un cuerpo. A mí muchas veces Teresa y Marisa por las mañanas aquí me descansaron el alma. Y la verdad que a veces estaba aquí solo diciendo hoy que venga alguien. Porque era como que mi alma necesitaba el refugio. No hacía falta hablar ni contar mis problemas. Solo una manifestación especial que no se ve con los ojos de la carne, pero se percibe en el Espíritu. Es el lugar donde siempre querrás volver. Es el lugar donde siempre querrás volver. En Hebreos se menciona el cielo como un trono, un lugar santísimo al que podemos entrar, pero al mismo tiempo que somos parte de ello. Por eso Pablo decía, somos un edificio. Y Pedro decía, vosotros también como piedras vivas edificados como casa espiritual, sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Iglesia, necesitamos tomar conciencia que somos piedras vivas de un templo que no tiene su fundamento ni cimiento en este mundo. Para ello necesitamos revelación. Revelación. Necesitamos ver el reino de los cielos en la iglesia. Y necesitamos que la iglesia lo muestre a este mundo. No hace falta salir a dar gritos a las calles. Simplemente hay que mostrar el reino. Y para eso no hay que hacer nada, porque es Cristo en nosotros. No hay ningún esfuerzo para hacer. Esto no se, más que permanecer en Él, en una actitud humilde y hasta contemplativa con Él. De modo que no haya trabas ni distracciones causadas por el pecado en nosotros que nos impide el fluir de la vida de Dios en nuestro ser. Vida que se muestra hacia afuera con frutos. Por eso, iglesia, necesitamos vivir en esta nueva vida surgida de ese nuevo nacimiento, de modo que podamos ver y entrar en el reino de los cielos. Sigue retumbando la voz de Jesús diciéndole a Nicodemo, si no naces de nuevo, nunca lo verás. Si no naces de nuevo, no entrarás en Él. Yo quiero vivir esto, iglesia. Quiero vivir en el refugio de Dios. Tengo tantas preguntas en mi cabeza. ¿Cuántos de los que están aquí tienen preguntas? Señor, ¿por qué pasó esto? Si tú lo sabías, ¿por qué lo permitiste? David decía, no quiero inquirir afuera, sino en lo más profundo de tu morada. Job dijo, tú me escucharás, tú me responderás. Yo, iglesia, necesito estar en la comunión profunda del refugio de mi alma en el trono de Dios y decirle, Señor, aquí te abro el corazón. David decía, derramo el corazón como agua delante de ti. Y entonces cuando mi alma, iglesia, está
metida, empapada en la vida del reino de los cielos. Yo soy una piedra viva de este templo santo. Y no me doy cuenta, pero te estoy transmitiendo vida. Y tú me transmites vida a mí. Este es el cuerpo de Cristo. Esta es la iglesia de Cristo. Este es el reino de los cielos en la tierra. Jesús dijo: busquen el reino y su justicia y todo vendrá. Y luego dijo: no tengan miedo, a mi Padre ya le ha placido daros el reino. Así que no hay que subir muy alto, no hay que bajar muy abajo, decía Moisés y luego Pablo, sino está muy cerca tuyo, en lo más profundo de tu corazón. Si lo confiesas con tu boca y lo crees con todo tu corazón. Por eso necesitamos vivir esta verdad, entrar en ese reino tanto celestial como terrenal que es la iglesia, o sea, la congregación de los redimidos, de todos los hombres y mujeres que nacieron de nuevo. Después de orar vamos a participar del pan y del vino, amén, y nos vamos a casa. El pan simboliza el cuerpo de Cristo entregado y el vino su sangre derramada. ¿Se acuerdan de ello? En la última noche de Pascua, de Pesaj, Jesús le dijo a los discípulos: haced esto en memoria mía. Vuelvan a partir el pan y a beber del vino. Siempre hemos hecho esto. Solo los que se han bautizado participan. Pero si hay alguien aquí que no se ha bautizado y quiere estar en la comunión de la iglesia, que pida una copita. Perdonen, lo hacemos así, quedó del COVID y bueno, quedó así con método sanitario, ¿no? Más limpio. Pero es el mismo pan, es el mismo vino, es el mismo sacrificio, es el mismo Espíritu. Amén. Pero necesitamos que el Espíritu Santo nos abra los ojos del entendimiento. Amén. ¿Queréis ver el reino en vuestras casas? No que las cosas vayan bien, el reino en nuestras casas. El control absoluto de Dios sobre todas las cosas. Necesitamos verlo. Amén. Y yo quiero ser un transmisor de este reino. Amén. Aleluya. Yo no lo fabrico. Él se manifiesta. La manifestación del reino de los cielos en medio de la gente le han llamado de tantas maneras. Un movimiento nuevo, avivamiento, despertar. No importa el nombre que le des. Yo quiero ver su reino. Quiero ver una iglesia que manifieste las moradas, el lugar de refugio, el lugar santísimo. Amén. Gloria a Dios. Ayúdame a refugiar mi alma en ti. Y le ofrezco a Dios mi vida y mi corazón para ser un refugio también de otros. Una de las maneras de entrar al reino. Nos ponemos de pie, Padre, te damos gracias. Y te decimos como nos enseñaste, amado Señor. Venga tu reino en nuestras vidas. En esta tarde, Señor, queremos ver con tus ojos, entender con tus ojos. Te ruego que traigas revelación a nuestras vidas. Que tu Espíritu Santo traiga una revelación profunda del reino. Un día decidimos nacer de nuevo y por eso nos bautizamos. Un día decidimos comenzar de nuevo contigo y por eso nos bautizamos. Por eso, Señor, en esta tarde te decimos que queremos vivir en esa nueva libertad que tú nos diste. Pero queremos vivir, Señor amado, con los ojos de una nueva criatura en ti. Padre, que en el nombre de Jesús nuestra mente de Adán se sujete ahora a esta nueva naturaleza que tenemos en Cristo Jesús. Porque estamos en Él, su mente está en nosotros y su Espíritu mora en nosotros. Y por eso podemos tener comunión contigo. Querido Jesús, tú eres el Señor, el Mesías, el enviado. Lo creemos. Moriste y resucitaste y esperamos tu venida. Algún día volverás. Lo sabemos, Señor, tú vendrás. Y pondrás tus pies ahí en esa santa ciudad, Señor. Pero hoy sabemos que la ciudad santa, Señor, es el reino de los cielos, que no se sujeta a un espacio físico. Gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos. Y cada uno de nosotros te decimos en este mediodía que tomamos la decisión de ser piedras vivas, parte de este templo santo. Decidimos fundamentarnos en ti, en tu palabra, querido Señor Jesús. Y formar entre nosotros un lugar de adoración, un lugar donde tú seas glorificado, pero que sea un lugar de refugio para mucha gente. Donde las preguntas son respondidas por tu palabra y no por cualquier espíritu de este mundo. Señor, en esta mañana abre nuestros ojos. Queremos vivir en ese reino que los entendidos no lo entienden, pero los niños lo pueden ver.
Señor, ayúdame a tener hoy un corazón de niño delante de ti. Y creer y volver a creer. Que aunque mi mente diga que está todo mal, todo al revés, aunque un ejército acampe contra mí, aunque se levanten caos y los montes se muevan y todo sea inundación, hay una ciudad de refugio que es tu reino, Señor. Hay un río que la alegra, que es tu espíritu. Hay una vida allí adentro. Y hoy, Señor, tu iglesia tiene sus raíces en ese reino. Y haz que esta iglesia se manifieste a este mundo, trayendo esa vida, ese refugio del reino de los cielos. En el nombre precioso y poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Y prepara tu pan y tu vino para participar. Padre nuestro del cielo, santificado sea tu nombre. Que tu reino venga a nosotros y se haga tu voluntad. Aquí como en el cielo, que el cielo venga. Aquí como en el cielo, que el cielo venga aquí. Padre nuestro del cielo, Abre mis ojos, Señor, para poder ver ese reino. santificado sea tu Ayúdanos con tu Espíritu Santo. Atrae nuestras almas hacia ti. que tu reino Que se callen las voces de nuestras mentes. venga a nosotros. Que nuestras emociones se acomoden. Y hoy podamos ver ese reino que es refugio, que es casa, que es ciudad. Aquí como en el cielo, que el cielo venga. Aquí Dale gracias a Dios. Él te ha llevado a esas moradas. Él te ha llevado a ese lugar santísimo. No importa si eres hombre, mujer, siervo, libre, judío, gentil. Todos tenemos acceso a ese trono del reino de Dios. Todos podemos entrar confiadamente. Dios no se olvidó de nadie, no dejó a nadie afuera. Todos tienen acceso. es el reino tuyo, Gracias. el poder tuya, es la gloria por siempre. Amén. Tuyo es el reino tuyo, el poder tuya, es la gloria por siempre. Amén. Tuyo es el reino tuyo, el poder tuya, es la gloria por siempre. Amén. Aquí como en el cielo, que el cielo venga. Aquí. Aquí como en el cielo. Todos los que quieran bautizarse antes de que termine el verano y la primavera, vamos a hacer otro bautismo. Así que pueden preguntarnos y todos los que se quieran bautizar pueden hacerlo. Si alguien quiere seguir orando, puede hacerlo como hacemos siempre. Padre El resto nos despedimos allá afuera y aprovechamos este tiempo de comunión entre nosotros.